La gloria de Dios va a llenar la tierra como las aguas cubren la mar el día que tú y yo alcemos nuestros ojos y nos demos cuenta que los campos ya están listos. El hombre necesita darse cuenta de que es pecador. Y ese Dios que hizo los cielos y la tierra, ese Dios que hace los montes humear, ese Dios que visita la tierra y la tierra tiembla, te ama. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4. Y vamos a leer versículos 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pues esto es un mandamiento en la palabra del Señor que Pablo está dando a Timoteo. Como su hijo, que es Timoteo, le está diciendo: Timoteo, el Señor Jesús va a volver, Él va a venir a reinar, y tú y yo tenemos una tarea que hacer. Es lo que está diciéndole ahí Pablo a Timoteo. Tú y yo tenemos una tarea que hacer. Y es lo mismo que yo les digo a ustedes en esta mañana. Hermanos, ustedes y yo tenemos una tarea que hacer. Tenemos que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. La gloria de Dios va a llenar la tierra como las aguas cubren la mar el día que tú y yo alcemos nuestros ojos y nos demos cuenta que los campos ya están listos. Porque ese es el asunto, ¿no? Recuerdo que hace un par de años estábamos trabajando en las peticiones de oración para los 21 días de oración iniciales del año. Y una de las peticiones era que Dios prepare la tierra y recuerdo que en ese entonces el pastor me dijo: la tierra está más que removida y más que preparada. El asunto es que nadie está sembrando. La tierra ya la removió el Señor, cada año la remueve y nadie avienta ninguna semilla. Y dice el Señor Jesucristo, cuando está hablando de este pasaje de alzar los ojos, Él está diciendo: dense cuenta la necesidad que ya hay. No esperen. Algunos dicen: ay, es que falta todavía, va a venir el más grande avivamiento, todavía falta que despierte el más grande y último avivamiento antes de que Cristo venga. Sí, falta un tremendo avivamiento que todavía el Señor va a desatar en las naciones de la tierra para salvación, para que se predique su palabra. Pero hermanos, el avivamiento no es sentir bonito, no es venir a los cultos, no es los milagros y las sanidades. Es parte de el avivamiento. El resultado del avivamiento como tal es la predicación del evangelio y la salvación de las almas. Ese es el avivamiento. El avivamiento se manifiesta cuando los pecadores doblan su rodilla y dicen: ¿qué necesito para ser salvo? Ese es el avivamiento. La predicación del evangelio, el esparcir la semilla. El sembrador salió a sembrar, dijo Jesús, ¿no? Parte de la semilla cayó aquí, parte de la semilla cayó allá, parte de la semilla cayó acá, pero hubo una parte que cayó en buena tierra y creció al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Y qué pensaría usted de un sembrador? Alguien que tiene una parcela y dice: ay, no voy a salir a sembrar porque qué tal si cae entre los espinos, o qué tal si cae entre las piedras. ¿Verdad que no tendría lógica? Un sembrador, alguien que tiene una parcela, que va a vivir de lo que siembra, va a salir y va a aventar la semilla y va a cuidar donde cae y la va a procurar para que esa semilla le dé un fruto y ese fruto le dé un mantenimiento, ¿no? En lo natural. En lo espiritual, hermanos, hay veces que nosotros no compartimos porque decimos: ay, ¿y si no quiere? ¿Y si se enoja? ¿Y si me deja de hablar? Algunos tienen a sus amigos de toda la vida, sus compadres de toda la vida, y no les han predicado el evangelio porque tienen temor de perder una relación. Recuerde que la semana pasada empezamos a hablar de esto. ¿Por qué la iglesia no está predicando? Y la primera razón que dijimos la semana pasada, yo espero que haya convicción y seguridad en su corazón esta mañana, es que tal vez nosotros mismos no estamos seguros de nuestra salvación. Pero si tú estás seguro de tu salvación, si has tenido un encuentro con Jesucristo, si tu vida ha sido transformada, el resultado inmediato de esto es predicar el evangelio.
hay una segunda cuestión que hablamos la semana pasada también, la mencionamos, dijimos que íbamos a hablar hoy de esto, y es, no sé cómo hacerlo. Porque si yo les digo, hermanos, el 9 de marzo vamos a salir a las calles a evangelizar, ¿qué hay en su mente en ese momento? ¿Qué piensa usted del evangelismo? ¿Cómo se lo imagina? Porque a veces decimos, ay, vamos a evangelizar, vamos a poner una película. Y traemos los refrescos, las palomitas, las papas, pero nadie nuevo. Y entonces nadie escuchó el evangelio. ¿Qué es el evangelismo? Evangelismo, hermanos, es predicar el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Las buenas noticias. Buenas noticias. Eso es lo que quiere decir la palabra evangelio. Buenas noticias. Ahora, encontramos entonces que hay un mandamiento aquí. Pablo le está diciendo a Timoteo, mira Timoteo, el Señor va a venir, Él va a manifestarse en su reino y tú necesitas predicar el evangelio. Hay una verdad, hermanos, que nosotros que hemos recibido a Cristo en el corazón y que estamos en la luz, así tenemos la salvación, tenemos la seguridad de la salvación, podemos ver, pero el mundo no puede darse cuenta solo. Y la primera verdad es esta: el hombre necesita salvación. El hombre necesita ser salvo. Y nosotros que estamos aquí en el cuerpo de Cristo, que en algún momento hemos entregado nuestra vida a Cristo y tenemos un poquito el entendimiento de la salvación en nuestras vidas, podemos comprender que la palabra dice que el pecado nos separa de Dios y que cualquier persona que no ha entregado su vida a Cristo está condenada al infierno. Porque en este asunto solo hay dos destinos después de la muerte: está el cielo y está el infierno. Pocas veces mencionamos el infierno porque no queremos que la conversión de las personas o que la gente rindiendo su vida a Cristo se base en el temor. Es como si usted tiene un hijo que solamente lo obedece por temor a que usted le pegue. ¿No es cierto que nosotros como padres anhelamos la obediencia de nuestros hijos por respuesta al amor que les estamos dando? Hijo, haz esto. Y el hijo dice, sí, papá. Y es algo hermoso, ¿no? Espero que así sea en su casa también. Hijo, recoge esto. Hijo, aquello. Sí. Pero esa obediencia nace del amor, sí, de una autoridad, que ese tema lo vamos a tocar la próxima semana. Nace de una autoridad, ¿quién me lo está diciendo? Pero también del amor. Pero si todos los días yo tengo la vara en la mano o un cinturón en la mano y le digo, haz esto, y si en ese momento no se para, yo empiezo a golpearlo, ese joven va a desarrollar obediencia. Sí, la va a desarrollar, pero la va a desarrollar por los medios equivocados y por algo, por temor, ¿no? Voy a hacerlo porque si no me van a pegar, en lugar de voy a hacerlo porque amo a mi papá, o porque me gusta esta casa, o porque disfruto esta casa. Entonces, cuando recibimos el mandamiento de Dios o predicamos el evangelio, pocas veces hacemos referencia al infierno. El infierno es un lugar real, es un lugar preparado para Satanás y sus ángeles, dice la palabra del Señor. Y entonces dice que cuando el hombre se presenta delante de Dios, y entonces ven si tu nombre está escrito en el libro de la vida. Si tu nombre está escrito en el libro de la vida, vas a escuchar, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, vas a escuchar de la boca de Dios, vas a escuchar esta declaración: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para Satanás y sus ángeles. Solo hay dos declaraciones. No hay una declaración en medio que diga, bueno, tortúrenlo un rato y después me lo traen. Bueno, que pague con el dolor sus pecados, y ya que lo hayan purificado me lo mandan al cielo. No, porque el haber sufrido por nuestros pecados, eso fue lo que ya hizo Jesucristo por nosotros. Tú no vas a sufrir por tus pecados para salvación. Jesucristo ya sufrió por tus pecados para salvación.
Lo único que tienes que hacer es rendirle tu vida a Cristo, confesarlo como tu Señor y Salvador, y recibir la salvación y que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Entonces, pocas veces hacemos referencia al infierno. Es un lugar real. ¿Por qué? Porque yo no quiero que tú digas, ay sí, voy a seguir al Señor para no irme al infierno. No, yo quiero que tú escuches el evangelio, las buenas nuevas. Evangelio, las buenas noticias. No lo condenatorio, no el castigo, sino la misericordia y la gracia de Jesucristo que Él tuvo para ti. Así que todos los hombres necesitan salvación. Isaías 53 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Cuál es el problema con las ovejas? Las ovejas caminan con la cabeza pegada a la cola de la de enfrente y van generalmente viendo así hacia abajo. No ven el peligro que está enfrente. Cuando una ovejita se distrae y empieza a desviarse del redil y empieza a caminar hacia el peligro, hacia un despeñadero, hacia un barranco, hacia una muerte segura, el problema es que esa ovejita no se va sola, se lleva 3, 4 ovejitas que van pegadas a la cola de esa. Porque las ovejitas, hermanos, parece muy romántico el asunto de que el Señor nos llame ovejas, pero estudie un poquito a las ovejas y se le va a pasar el romanticismo, ¿ok? Las ovejitas no son muy inteligentes. Se pegan las unas a las otras. Si se desbarranca una, se desbarrancan 10. Se pierde una, se van por allá y necesitan ser jaladas. Pero nosotros necesitamos, dice la palabra, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Ninguno de nosotros puede decir, no, yo nunca he pecado, yo soy santo. No soy santo, pero soy santo nada más. No, hermano. Juan, la primera carta de Juan dice que si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y si decimos que no hemos pecado, también llamamos a Dios mentiroso. Así que todos hemos pecado. Todos nosotros nos descarriamos como oveja. Cada cual se apartó por su camino. ¿Cuál es el problema que tenemos a la hora de predicar la salvación de las almas? El problema es que hay un orgullo en el corazón del hombre que no le deja ver que necesita salvación. Si tú vas por la calle y le dices a una persona, necesitas ser salvo, esa persona te va a decir, ¿salvo de qué? ¿Sí o no? Salvo de la muerte eterna. ¿Cuál muerte eterna? Yo estoy bien, yo soy una buena persona, yo no soy malo, yo hago buenas obras, yo doy caridad, yo voy a la iglesia. ¿Me explico? La gente, el ser humano tiene un orgullo que no le deja ver su propia perdición. Y más en esta época donde parece que hay una prosperidad global, ¿verdad? Pareciera a veces que no, pero es una verdad. Todos tienen sus necesidades básicas cubiertas. Entonces una persona te dice, yo no necesito ser salvo de nada. Estás en peligro de muerte. En peligro de muerte estamos todos los que vivimos en Morelos en este momento. Pero no alcanzan a ver el asunto de la eternidad, porque están ciegos. Y si tú le dices, tú no lo alcanzas a ver porque están ciegos, ahí ya se empieza a poner grave el asunto, ¿no? Puedes hacer enojar a una persona. ¿Por qué? Porque el orgullo en el corazón del hombre no lo deja ver que necesita salvación. El hombre, hermanos, tiene que darse cuenta de su condición. El hombre necesita darse cuenta de que es pecador, ¿sí? Que es pecador. Cuando el hombre se da cuenta de que es pecador y que necesita salvación, la reacción del hombre natural es hacer como aquel soldado romano, tirarse de rodillas y decirle a la primera persona que se le cruce enfrente, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa es la reacción que el pecador debe tener en nuestra ciudad. A veces pensamos que predicar es poner mensajes bonitos por toda la ciudad. A veces pensamos que evangelizar es subir una foto con un versículo a mis redes sociales. A veces pensamos que evangelizar es mandarle un Dios te bendiga al mensaje cuando le escribes al jefe, decirle Dios te bendiga, que no es algo común entre la sociedad. Eso no es evangelizar. Evangelizar es confrontar a la gente con su pecado y que la gente pueda darse cuenta que necesita salvación porque van camino al infierno.
van camino a la perdición, van camino al infierno. Y Jesucristo vino para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Así que cuando empezamos a predicar, la primera declaración que hacemos y que la gente tiene que escuchar es: Dios te ama. ¿Lo crees? Dios te ama. Ahora, fíjese que nosotros como iglesia cristiana global estamos muy acostumbrados a este tipo de cosas, a este tipo de frases. Dios te bendiga, Dios te ama, hey hermano, lo que sea. Se han vuelto muletillas cristianas, se han vuelto frases que decimos sin el entendimiento y la revelación. Pero escúcheme, hermano, hay un Dios que está en los cielos, sentado en el trono, que con su sola palabra hizo los cielos y la tierra. Él no tuvo que mover un dedo, no tuvo que formar, no tuvo que darle forma a los montes, no tuvo que cavar la tierra para hacer los mares. Él dijo: sea la luz, y fue la luz. Sepárense las aguas de esto, se separaron. Las aguas llegan hasta aquí, y hasta ahí llegaron. Produzca la tierra hierba, y produjo la tierra hierba. ¿Qué autoridad hay en su palabra? Y ese Dios que hizo los cielos y la tierra, ese Dios que hace los montes humear, ese Dios que visita la tierra y la tierra tiembla, te ama. Porque cuando pensamos en la frase Dios te ama, tal vez por la cultura, por el trasfondo, por el arte, vemos a un Jesús sufriente, vemos a un Jesús sangrante, vemos a un Jesús agüitado, a un Jesús que parece que le acaban de dar una mala noticia, diciéndote: te amo. Así ya muy débil, ¿verdad? Así pinta el mundo a Jesús. Pero Jesús no es un hombre débil, no es un hombre agüitado, no es un hombre. Él sufrió nuestros dolores, llevó nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, por su llaga fuimos nosotros curados. Pero en este momento en el cielo hay un trono, y ahí en ese trono está sentado Jesucristo. Él no está sangrante, no está sufriente, no, Él es el Cordero, y Él es el único en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra que fue encontrado digno. Así que no es cualquier cosa cuando una persona te dice: hey, Dios te ama. Dios te ama. Y esa es la mejor noticia que podemos tener. Ese es el evangelio. Dios te ama. ¿Sí? Dios te ama. El asunto de que Dios te ame y que Él quiere que todos sean salvos no quiere decir, mis amados, escúchelo, porque yo lo dije la semana pasada, que si algunos que están en las ventas evangelizaran como venden, todo Morelos sería evangelizado. Pero no dije todo Morelos sería salvo, porque aún así va a haber mucha gente que rechace el evangelio. Y aunque Dios quiere que todos sean salvos, no todos van a ser salvos. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que le dijo Pablo a Timoteo: predica a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, exhorta, métele presión, para que aquellos que aún 1, 2, 3, 4, 5 veces han rechazado el evangelio tengan un encuentro con Cristo, que los lleve a sus rodillas y que digan: Jesús, te necesito. Así que Dios te ama. Y por eso, porque Dios ama al mundo, dice la palabra de Dios en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por este amor no solamente envió a Jesús al mundo a morir por nosotros, sino que por ese mismo amor es que Él nos envía a nosotros a predicarle al mundo. Porque Él sí quiere que todos sean salvos. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4 lo dice. Él dice: y Dios quiere que todos sean salvos. Es el deseo, es el anhelo de su corazón. Por eso somos enviados a todo el mundo, para poder proclamar que hay un Dios que los ama, que les puede perdonar sus pecados, que les puede dar una vida nueva, y que todo aquel que creyere en Él será salvo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Así que la salvación no viene por las buenas obras, no viene por la buena persona que seas. A pesar de que seas muy buena persona, necesitas salvación. Y esa salvación es lo que nosotros predicamos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Romanos capítulo 5 dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. O sea, nosotros mismos podríamos decir, no, yo me doy por mi familia, yo me doy por esto. Tú podrías dar tu vida por alguien bueno, pero el versículo sigue diciendo: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la base del amor de Dios. Porque nosotros podemos pensar: ay, el hermano fulano me cae re bien, le voy a echar la mano. Ay, fulanito de tal, no, a él sí lo ayudo. No, el otro me vio feo, a ese que le caiga. Hacemos la distinción entre buenos y malos, ¿no? Aún, hermanos, tenemos que tener cuidado con nuestras palabras cuando escuchamos noticias de asaltos, de secuestros, de asesinatos, de emitir un juicio, porque no somos jueces de este mundo. Ay, esta bola de desgraciados, corruptos, montes, asesinos, y empezamos a proferir un montón de cosas que salen de nuestra boca, cuando todos y cada una de esas personas necesitan de Cristo. Y aún alguno de nosotros podría decir: yo me doy por alguien que amo, pero que sea bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor por mí, en que yo, siendo el más pecador de todos, Cristo murió por mí. Cristo murió por mí. Lo menos que puedo hacer es vivir por Él. Lo menos que puedo hacer es rendirle mi vida. Así que todos somos pecadores. Dios te ama. ¿Ok? Número uno, la gente tiene que saber del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Es importante que te sepas esos versículos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Después de que hemos hablado del amor de Dios, tenemos que mostrar la realidad de nuestra vida, y es: todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Aquí hay dos cosas que tal vez pocas veces hablamos. Hay pecado y hay pecados. Y no es cometer uno o cometer varios. El pecado es lo que causa la muerte eterna. Es la puerta que abrió el primer Adán al desobedecer. Y por el primer Adán entró la muerte, por el pecado. Los pecados son las maldades que cometemos en el día a día. ¿Okay? ¿De qué necesitas salvación? Tú necesitas salvación del pecado. Y todos los días evitar y limpiarte de tus pecados. Pero véalo en la manera de la familia, porque somos hijos de Dios. Esto es un nacimiento. Es una nueva criatura, lo hablamos la semana pasada. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo: tú necesitas nacer de nuevo. Vamos a pensar que usted tiene un hijo. Su hijo nace. Celebración, fiesta. Si su hijo empieza a crecer, le van a romper el florero, le van a dar un balonazo a la tele, le va a desobedecer, alguna materia va a reprobar el chamaco, no va a hacer las tareas, tal vez se meta en problemas en la escuela. Ahora, por todas estas situaciones, ¿deja de ser su hijo? ¿Sí o no? No deja de ser mi hijo. ¿Qué necesito? Enseñarlo, corregirlo
y ayudarlo a no cometer más maldades, pero no deja de ser mi hijo. ¿En qué momento se volvió mi hijo? Cuando nació de mí. ¿Está de acuerdo conmigo? Cuando él nació, se convirtió en mi hijo. Ok, ahora véalo así. El hombre es pecador. Ok, el hombre es pecador. Una vida llena de pecados, de maldades, suciedad. Y aunque sea una buena persona, si nació el hombre, el bebé que nace, el bebé trae pecado en sí. ¿Okay? El hombre es pecador por naturaleza. El pecado está gobernando su vida. Alguien le predica el evangelio y esta persona clama al Señor Jesucristo y le dice: Señor, perdóname, perdona mi pecado, hazme una nueva criatura, te confieso como mi Señor, mi Salvador, ven, vive en mi corazón y hazme una nueva criatura. En ese momento esa persona dejó de existir, se murió, y ahora hay un nuevo integrante en la familia. Ahora eres hijo de Dios. ¿Sí? Ok. La regaste, tropezaste, te fuiste al agua, lo que sea. ¿Dejas de ser hijo de Dios? ¿Sí o no? No dejas de ser hijo de Dios. ¿Qué necesitas? Limpiarte, aprender de su palabra para no volver a cometer los mismos errores. Así que el hombre necesita salvación del pecado, y todos nosotros, hermanos, porque no hay justo ni aun uno, necesitamos limpiarnos todos los días de nuestros pecados. Necesitamos lavarnos. Si la regaste, si pecamos, abogado tenemos. Amén. A Jesucristo el justo por nosotros. Pero no dejamos de ser hijos. ¿Hay maldad en nosotros que necesita ser limpiada? Sí, pero no dejas de ser hijo. ¿Por qué? Porque ya naciste de nuevo. Así que el hombre necesita entender que todos somos pecadores. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno, y la paga del pecado es muerte. ¿Cuál es la solución para el pecado? La sangre de Jesucristo. Entregar nuestra vida a Cristo, confesar nuestros pecados. ¿A quién? ¿A quién tienes que confesar tus pecados? Al único que los puede perdonar. Hermano, me encantaría poder decirte que yo puedo perdonar tus pecados. No puedo. Solo Jesús puede limpiarnos de nuestros pecados. Y si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice la palabra? ¿Quién? Él. Él. No el pastor, no el líder, no el amigo, no. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Otro pasaje en la escritura dice: y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, dice la primera carta de Juan. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Así que el único camino para la salvación se llama Jesucristo. El único camino para la vida eterna se llama Jesucristo, porque nadie puede venir al Padre si no es por Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Así que lo único que puede salvarnos es Jesucristo. Jesucristo. No hay salvación fuera de Jesucristo. Escúcheme, hermano, no estoy diciendo no hay salvación fuera de la iglesia cristiana. No hay salvación fuera de Jesucristo. Porque el cristianismo no es una religión, es reconocer que Jesucristo es mi Señor. No hay salvación fuera de Jesucristo. Escuche la conclusión. Isaías 53 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios llevó en Él
el pecado de todos nosotros. No hay otro camino, no hay otra manera. El hombre ha tratado de construir puentes hacia Dios en las buenas obras, en portarte bien, en ser ejemplo, aún en ritos religiosos que no dan salvación. La única manera de llegar al Padre es por Jesucristo. La única manera de ser salvos es por medio de Jesucristo. No hay otra manera. Cree en el Señor Jesucristo. Aquel hombre que cayó de rodillas, aquel guardia que estaba a punto de quitarse la vida, y Pablo y Silas salen y le dicen: no te hagas daño, aquí estamos todos todavía. Y él voltea a ver y les dice: ¿qué necesito para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que el Padre lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso es necesaria una confesión de fe. No, hacer la oración de fe está mal. No, se necesita una conversión de fe, se necesita una confesión. Porque con el corazón se cree, estoy de acuerdo, tienes que creer con tu corazón, pero tienes que confesarlo. La oración de fe que hacemos en nuestros cultos no son palabras mágicas. Alguien vino y me dijo una vez: pastor, enséñeme a hacer la oración que usted hace al final del culto. Hermano, no es la oración lo que te salva, es lo que estás creyendo. Y al creerlo, lo vas a confesar. Y esta es la palabra que predicamos: que si crees que Jesucristo es el Señor, creyeres en tu corazón que el Padre lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, con la boca se confiesa para salvación. Es por gracia, dice la palabra, no es por obras para que nadie se gloríe. Así que esta es la manera en la que nosotros predicamos el evangelio. ¿Cómo evangelizamos a las personas? A veces el término evangelizar, dices: ay, es que suena. Sí, es lo que estás haciendo, estás llevando el evangelio. ¿Cómo predicas el evangelio a unas personas? Como te lo acabo de decir a ti, mi amado amigo, mi hermano, Dios te ama. El pecado te separa de Dios, pero la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y si crees en tu corazón, en su gran amor, Él envió a su Hijo a morir por nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A veces buscamos la oportunidad y decimos: ay, es que en qué momento me va a decir algo. Hermano, mira, nadie, espero que sí, sería algo milagroso, pero es muy poco probable, no voy a decir que nadie, pero es muy poco probable que alguien llegue y te diga: oye, evangelízame, oye, compárteme del amor de Dios. Muy poco probable. No voy a decir imposible, porque para Dios no hay imposibles, pero es muy poco probable. ¿Qué tienes que hacer? Lo que Pablo le dijo a Timoteo: a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento y en toda circunstancia. Cuando vas en el taxi y el taxi te dice: uy, qué calorón está haciendo, dile: va a ser más calor en el infierno. ¿A dónde vas? O cuando alguien te dice: oye, qué caras están las cosas,
cara fue la salvación, pero Jesucristo nos la da gratis. Encuentra la manera, a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. Es muy poco probable que el lunes llegues a tu trabajo y alguien esté en el piano tocando así muy suave y haya una Biblia abierta y todos tus compañeros estén sentados. Y digas, qué momento tan adecuado para predicarles el evangelio. Extremadamente poco probable, ¿no? Pero esto nos dejó Jesucristo aquí. Alzar nuestros ojos y darnos cuenta que la cosecha está lista. ¿Qué necesitamos? Ir por ella. La tierra está requete preparada. Hay que ir y poner la semilla, mis amados. Hay que ir y sembrar la semilla. Hay que ir y poner la semilla en el corazón de las personas y dejar que el Espíritu Santo haga la obra. Tú no vas a salvar a nadie. El que salva es Jesucristo. Tú vas a aventarles el flotador a los que se están ahogando, pero tú no eres el flotador. El flotador es Jesucristo. Es lo único que puede salvarnos. Lo que nosotros como iglesia tenemos que hacer desde ya es salir y predicar el evangelio y decirle al perdido que está perdido y llamarlos al arrepentimiento y que vuelvan su rostro a Cristo. Así que yo quiero que hagamos una oración juntos en esta mañana. Y yo quiero que tú ores que Dios ponga a alguien en tu corazón. El 9 de marzo vamos a tener un día de evangelismo por zonas. Es otra logística completamente. Pero tú no puedes esperar al 9 de marzo para salir a evangelizar. Yo quiero que propongas, hermano, esto es decisión. Proponga en tu corazón esta semana compartirle a una persona. ¿A quién? Es lo que vamos a orar ahora. Que el Espíritu Santo ponga en tu corazón a una persona. Tal vez sea tu papá, tu mamá, tu tío, tu tía, tu primo, tu hermano, tu pariente, tu compadre, tu cuñado, no sé. Tal vez sea la persona que menos esperas. El primo del tío del cumpleañero de la otra vez que fui hace 6 meses. No sé. Pero Dios va a poner a alguien en tu corazón. Y yo quiero que esta mañana tú te comprometas con Cristo a decir: Señor, yo voy a llevar las buenas nuevas. Vamos a orar. Jesús, escuchamos tu voz, tu mandato. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Por tanto, id y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, dice Marcos. Mas el que no creyere será condenado. Padre, yo oro que en este momento tú pongas a una persona en nuestros corazones. Pon a alguien, Señor. Pon a alguien, Señor. A una persona a la cual nosotros le vamos a compartir esta semana. Prepara el corazón de esta persona para escuchar el evangelio de Jesucristo. Y ahora usted ore por esa persona, mi hermano, por favor. Y mientras la iglesia está orando por los que van a ser salvos esta semana, yo quiero hablar a los que están aquí por primera vez, porque tal vez alguien los invitó a escuchar el evangelio de Jesucristo. Alguien los invitó esta mañana para que escucharas que hay un Dios que te ama. El pecado te ha separado de Dios todo este tiempo, pero si tú confiesas tu pecado al Señor y le entregas tu vida,
y te arrepientes de tus pecados, entonces vas a tener vida nueva. Vas a tener vida nueva en Cristo Jesús. Por eso, mis amados amigos, visitas, yo quiero hacer una oración ayudándoles, guiándoles, para que ustedes puedan pedir perdón a Dios por sus pecados y entregarle su corazón a Cristo en este día. Así que si este es el anhelo de tu corazón, por favor repite esta oración conmigo y hazla con toda la fe que tengas. Y conmigo: Señor Jesús, esta mañana yo sé que tú me amas. Diste tu vida por mí. Padre celestial, te entrego mi vida. Sé mi Señor, sé mi Salvador. Perdona todos mis pecados. Te entrego mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Si alguien hizo esta oración entregando su vida a Cristo, por favor levanten su mano. Me gustaría orar por ustedes. Padre, hoy oramos, Señor, que venga tu bendición, Señor. Padre, confirma la salvación en su corazón. Que las palabras que ellos han confesado en fe, declarando a ti como su Señor y como su Salvador, Señor, sean una verdad en sus corazones. Y que ellos puedan, Señor, entender y comprender que les has hecho libres del pecado, que has roto las cadenas de maldición. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te doy gracias, Padre, porque sé que tú vas a obrar en ellos y vas a confirmar, Señor, y va a ser un fruto que permanezca y un fruto que crezca al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Cristo Jesús.